Era el 24 de diciembre del año 2014, Nochebuena. John Holst, un hombre de 32 años, exitoso y de gran poder económico, estaba pasando una solitaria Nochebuena en su oficina. Mientras el silencio de la noche era cada vez más lejano, él sintió una terrible molestia. Si conocieras a John, seguramente tu opinión no sería diferente a la de los demás. Frío, calculador y muy estricto. Pero, llegando a estas fechas era todo lo contrario, se convertía en un cascarrabias y su comportamiento era irritante. Todos sus conocidos lo sabían, por lo que intentaban molestarlo lo menos posible. Aunque sus empleados y amigos tenían curiosidad, ¿qué le sucedió a John para que odie estas fechas de tanta paz y alegría? Las horas pasaban lentamente en el despacho de John. Eran ya las 10:50 p.m., sacando un cigarro, John comenzó a fumar. Lentamente sintió como el sueño se iba apoderando de su cuerpo, dejándose seducir por esta agradable sensación, cerró sus ojos lentamente. Golpes fuertes a la puerta de su oficina lo despertaron. Furioso, John exclamó: Es Nochebuena, no necesito molestias. Jejejejeje. Disculpe la molestia, señor, tengo una carta para usted. No me ha oído. He dicho que no necesito molestias. Ante el repentino silencio, John se acercó a la puerta y a continuación, colocó su oído para escuchar. Al notar cómo los pasos del cartero se iban alejando lentamente, John se alejó de la puerta. De forma inesperada, una carta fue arrojada bajo la puerta de su oficina. Asombrado por esto, murmuró entre dientes: Imbécil. Recogió la carta y la dejó en su escritorio. Salió de su oficina pensando en regañar a su secretaría por dejar entrar a un cartero al edificio. Sin embargo, ella no estaba, lo que le devolvió la mirada, era el pasillo oscuro. Es Nochebuena, no hay nadie. Nunca hubo nadie. Un poco temeroso, cerró la puerta nuevamente. Al mirar su reloj pudo ver cómo eran ya las 11 p.m. de la noche. Sin nada más que hacer, recordó la misteriosa carta que le dejó el cartero. Guiado por su curiosidad, John abrió lentamente la carta. El interior solo tenía una hoja blanca con un mensaje escrito, corto, pero este le causó un gran temor. Esta noche vas a recordar todo lo que pasó desde 1991. No de nuevo, 1991. Ese año fue uno que marcaría la vida de John. Para siempre. Muy bien, me largo de aquí. Desenfrenado se dirigió a la puerta. Pero era tarde, al mismo tiempo que él agarró el pomo para poder salir, algo lo detuvo. Pudo ver cómo alguien le devolvió la mirada. Un hombre con las cuencas de los ojos totalmente vacías. Además, algunas partes de su rostro estaban quemadas. Se sobresaltó tanto, que cayó al suelo. Lo más escalofriante, no era la apariencia tan macabra de lo que vio. No, lo que le inquietaba a John. Era que él conocía, o mejor dicho, conoció a ese hombre. Con un sentimiento de angustia, John empezó a dar vueltas en su despacho, salir no era más una opción. Ese hombre podría estar esperándolo afuera. Decidió sentarse nuevamente en su escritorio. Poco a poco comenzaba a rememorar aquel recuerdo que le causaba tanto terror, lo que sucedió la Navidad del año 1991. Esa noche John se dirigía a casa, luego de haber estado jugando con sus amigos, cuando en eso vio a un hombre con un elegante terno. Hola jovencito, ¿podrías ayudar a este hombre a buscar una dirección? John dudó al principio, por lo que intentó ignorar a aquel hombre, su madre se lo había advertido. No hablar con extraños. Hey niño, no te haré daño, lo prometo, solo quiero saber la ubicación de un lugar. ¿Me lo promete, señor? Aquel hombre cambió su gesto frío por uno bonachón. Te lo prometo, amiguito, ahora, ayuda a este pobre hombre a encontrar una dirección. John reconoció el lugar, era una tienda de conveniencia que estaba cerca a su hogar. De forma inocente, John le dio la dirección. Gracias, amiguito, ves cómo no te pasó nada. Hasta luego. El pequeño John vio cómo aquel hombre se perdió entre la noche, alegre por su buena acción se dirigió a casa. Pensó saludar al señor, así que fue a la tienda. Pero para su sorpresa, pudo ver el enorme cartel de cerrado. Un poco confundido, decidió retomar su camino a casa. Cuando llegó allí pudo ver a aquel hombre, con una pistola y con sus padres, asesinados en el salón de su casa. John estaba aterrado, pero aquel hombre le susurró al oído. Te lo prometí, no te haré daño, amiguito. Mientras salió de la casa,
Sin poder contenerse, John comenzó a llorar, sin embargo una voz lo interrumpió. No es momento de llorar, niño. Pudo ver como una especie de criatura se materializó, tenía la apariencia de un fantasma. Como el clásico fantasma con una sábana. Sintiendo curiosidad, John quitó la manta que lo cubría, cuando lo hizo pudo ver que debajo de la sábana no había nada. Esto dejó asustado al chico, sin que él se lo esperara una voz cavernosa comenzó a hablarle. ¿Sabes una cosa? Las almas de los asesinos son las más sabrosas. Sus recuerdos están plagados de tantos gritos y sufrimiento, son un manjar para mí. John estaba en shock, no sabía de dónde venía esa voz. Para su asombro, la manta blanca que tiró al suelo, poco a poco comenzó a elevarse. Tomando nuevamente la imagen de aquel fantasma clásico. Si me ayudas a realizar algunos cambios, te prometo grandes cosas. John asintió con la cabeza. Excelente. Pero quiero que me hagas una promesa. Aunque John intentaba recordarlo, no podía hacerlo. No podía recordar qué fue lo que le prometió. Solo una pequeña parte. Sé bueno. No te preocupes, ese hombre fue demasiado descuidado, ahora solo llama a la policía. Y por favor, ni se te ocurra decirles que tú les diste la dirección a ese asesino. Dentro de unas 2 horas, la casa estaba infestada de policías, con una hábil investigación lograron rastrear al asesino. John se quedó en potestad de sus tíos por parte de su familia materna. Luego de 2 meses de largos juicios, el hombre fue condenado a morir en la silla eléctrica, esto dejó impactado al público general y a la prensa. Pues tal acto, no era tan grave como para condenar a un hombre a muerte, sin embargo. Lo que más preocupó a la prensa, fue que el juez dio la orden que John presencie la ejecución del hombre. Aunque sus tíos estuvieron en contra a la idea, terminaron aceptando a regañadientes. El 26 de febrero del año 1992, John fue a la corte Press Max. Mientras contemplaba maravillado la arquitectura de la corte, pudo ver a aquel fantasma, al final del pasillo. John sabía que tenía que ir con él. ¿Qué te parece mi regalo, muchacho? Te he reservado un asiento en primera fila, para que veas morir a ese hombre repugnante. John se quedó en silencio. No pareces muy contento, en fin. Necesito que hagas algo por mí. El fantasma condujo a John hasta la silla eléctrica. Quiero que mojes esta silla con agua, usa la cubeta que está aquí para hacerlo. John, sabiendo que algo malo sucedería si no le obedecía, lo hizo. Muy bien, niño, ahora sal de aquí. Pronto comenzó la ejecución de aquel hombre, pensaban darle una muerte rápida. Pero hubo un cortocircuito. La descarga fue tan fuerte que los sistemas eléctricos de la corte colapsaron. Dios mío, el cadáver del hombre quedó hecho un desastre. Pero, John pudo ver algo escalofriante. Vio como aquel fantasma se comía algo traslúcido que estaba dentro de aquel hombre. Luego que esto sucediera, John cerró los ojos. Lleno de terror. Todo el mundo pensó que las secuelas que dejó este hecho en John, fue producto de haber visto a aquel hombre morir, cuando lo que en realidad lo perturbó, fue ver el espíritu de aquel hombre siendo devorado. El fantasma apareció una última vez ante John. Me he encariñado contigo, pequeño, espero logres convertirte en un adulto maravilloso. No olvides nuestra promesa, espero nunca más tengamos que vernos. John estaba sentado agarrando su cabeza, en silencio. La luna era posiblemente su única compañera en aquella devastadora noche. Mientras revisaba la carta, pudo ver que al reverso tenía algo más escrito. ¿Conoces aquel cuento clásico que es contado en las épocas de Navidad? Luego de la visita de 3 fantasmas, el protagonista cambia en una persona buena y renovada. John entendió de qué iba todo esto, él iba a ser visitado por 3 fantasmas. Como en aquel cuento navideño. Uno fue de su pasado, el siguiente es del presente y el último sería del futuro. Mientras reflexionaba, las luces de su oficina se apagaron, temeroso. Se quedó quieto. Entonces pudo escuchar una risa. Una risa que le trajo recuerdos de no hace mucho. Sin que lo esperara, las luces se encendieron. En su escritorio pudo ver 2 naipes. Él sabía perfectamente qué significaba esto, un juego. Un juego de aquella persona.
Temeroso, intentó salir. Pero entonces las luces se apagaron nuevamente. Una cara familiar se asomó entre el rabillo de su ojo. Al voltear en aquella dirección pudo verle. A él. A Clown Nightmare Killer. Solo elige una carta. Las luces regresaron abruptamente, pero era imposible. Esto no tenía sentido. ¿Acaso de verdad estaba siendo visitado por fantasmas? Después de todo, Clown Nightmare Killer estaba muerto. Luego de meditarlo un poco, escogió la carta de la izquierda. Allí pudo ver a un Joker colorido. Era la carta correcta, había sobrevivido. Su respiración agitada poco a poco fue reduciendo. Estaba a salvo. Guiado por su curiosidad, decidió revisar la otra carta. Era igual, una carta de Joker colorida, ambas lo eran. Las luces se apagaron nuevamente. Para su asombro, pudo escuchar la voz de Clown. En este estado, no puedo matarte. Pero, seguramente mi presencia te hará recordar lo que me hiciste. En ese momento las luces regresaron. John miró su reloj, 11:30 p.m. de la noche. Solo faltaba media hora para que sea Navidad. Sacando un cigarro, comenzó a fumar. Mientras rememoraba un incidente que ocurrió hace tan solo 2 años. 24 de agosto del año 2012. John estaba sonriendo de oreja a oreja mientras revisaba los papeles de transferencia de acciones. Con esto, sus decisiones tendrían un peso enorme para la compañía, mientras que el hombre frente a él lo miraba con tristeza. Sin dudarlo, John firmó los documentos. Ahora soy el accionista mayoritario de esta compañía. El hombre solo asintió en silencio. Aquí tienes el dinero, ahora puedes irte. El hombre, en silencio, se retiró de su oficina. Lo había logrado. Emocionado, llamó a su secretaria para que cancelara todas sus reuniones. Saldría a celebrar este gran triunfo. Al día siguiente, recibió una noticia que lo dejó helado. El señor con quien él estuvo reunido se suicidó. Había quedado en la calle, aunque su familia recibió el dinero. Para aquel hombre no era suficiente, ese trabajo lo significaba todo para él. 24 de octubre del año 2012. Tan solo 2 meses después de aquel suceso, la policía lo arrestó. John no lo podía creer. Un hombre tan poderoso como él arrestado por haber incitado el suicidio de aquel hombre. Aunque intentó usar todas sus influencias para quedar absuelto, nada pudo evitar que terminara tras las rejas. Mientras pensaba en su celda, entró un oficial de la policía. ¿Qué tal tu estancia? Pudo haber sido mejor. Dijo esto mientras entrecerraba los ojos. Tenía sueño. Jajaja, eres un tipo muy gracioso. Mi nombre es Pedro, oficial de policía. Tengo un pequeño trato para ti. ¿Te gustaría salir de aquí? Impactado por tal sugerencia, John abrió sus ojos, asombrado. Dime cuánto dinero necesitas. Jejejeje. No necesito tu dinero, es otra cosa. Verás, hay una persona a la que me gustaría asesinar. Y tú puedes ayudarme a hacerlo. John estaba a punto de rechazar la oferta, cuando el policía dijo algo que le inquietó. Si no aceptas, me aseguraré que no salgas de aquí nunca. Aunque sea un oficial de policía, tengo tanto poder como si fuera un comandante. Hijo de puta. Murmuró John. Está bien, dime qué necesitas que haga. Pedro sonrió. Quiero que me ayudes a asesinar al asesino más poderoso de esta ciudad. Si lo mato, estoy seguro que mi valor será reconocido. Y por supuesto, tú saldrás libre. Como puedes ver, todos ganamos. John conocía este tipo de tratos, era de hecho, igual de peligroso que un contrato con cláusulas sin explicar. Rendido ante tal situación, solo pudo expresar sus dudas. Entonces, ¿cómo lo haremos? Jejejeje. Déjame explicarte. 25 de octubre del año 2012. Eran las 12 de la noche, siguiendo las instrucciones del oficial, se dirigió a Clown Street número 1055, allí pudo ver una especie de palacio con forma de payaso. En su opinión, ese lugar no concordaba con el aspecto de la ciudad, era demasiado fuera de contexto. Dejando atrás sus pensamientos, se dirigió a la puerta principal y entró a aquel tétrico palacio. Era un lugar totalmente en ruinas. El silencio era una señal que estaba siendo probado, mostrando una carta de Joker de color negro en la oscuridad. Sacó una pequeña navaja e hizo un corte en su dedo meñique. Manchando la carta, pronunció las siguientes palabras.
Venerado señor de los payasos y de las pesadillas, te ofrezco mi sangre, para buscar un trato. Si eso es lo que buscas, aquí estoy. Soy Clown Nightmare Killer, dime a quien deseas que mate. Viendo tu aspecto, estoy seguro que quieres que me encargue de un pez gordo de la ciudad, muy bien. Te daré un precio razonable. El payaso todo el tiempo estuvo frente a él, en un movimiento rápido, le arrebató la carta y comenzó a lamer la sangre. Así que los rumores son ciertos, parece que has adivinado, necesito que mates a... En ese momento, un oficial de policía entró por la puerta principal, con un disparo certero logró herir al payaso. Este intentó escapar, pero John usando la navaja comenzó a apuñalarlo. El payaso solo gritó de dolor. Con un salpazo de unas enormes garras, le hizo una herida profunda a John. Esa cosa no era un humano, era un monstruo. Clown Nightmare Killer se acercó lentamente al policía asustado. Entonces, sin que lo esperara, Pedro apareció por la puerta trasera y con una bala en la cabeza, acabó con la vida del payaso. En un par de horas, el lugar estaba lleno de oficiales de la policía, todo el mundo estaba felicitando a Pedro, mientras que John fue llevado a un hospital. Como Pedro prometió, John quedó absuelto de todo. Clown Nightmare Killer me preguntó quién era. John se dedicó a llevar a la compañía por el camino que él creía conveniente. Pero desde ese día, algo dejó marcado a John. No era por haber sido atacado por ese payaso. No, era otra cosa. Lo que le perturbó fue que volvió a verle, a aquel fantasma. Él fue quien en verdad acabó con la vida del payaso, este estaba detrás de Clown, devorando su alma lentamente. Entonces recordó, sus preferidas eran las almas de los asesinos. Volviendo a la realidad, John tocó su cicatriz. Poco a poco pensó en todo el daño que había hecho, comenzó a reflexionar, si él no hubiera presionado a aquel hombre con las acciones, quizá nunca hubiera podido conocer a Clown Nightmare Killer, y si tampoco hubiera ayudado a aquel asesino, su familia estaría con él. Entonces recordó, falta un último fantasma, el del futuro. La puerta sonó lentamente, asustado por esto. John se negó a abrir, ya había tenido suficiente, sería bueno. Pero entonces una voz cavernosa que solo él reconoció le dijo: ábreme la puerta, pequeño, aunque no es necesario. Poco a poco pudo ver quién era su último visitante, era aquel fantasma que él vio de niño. Veo que has crecido, es una pena. No quería volver a verte, pero bueno. Vengo a cumplir mi parte, vengo a mostrarte algo que sucederá en el futuro. Acompáñame. Como en aquel entonces, John solo le obedeció. En realidad, no debería mostrarte esto, pero, como te lo dije, me he encariñado contigo. Saliendo del pasillo, pudo ver muchas puertas. Un poco temeroso, comenzó a abrir cada una de ellas. En ellas se podía ver a John, asesinando a diferentes personas. Un poco asustado comenzó a comprender. ¿Quieres decir que seré tu alimento? El fantasma no dijo nada, se dirigió a una puerta que estaba lejos de todo. Allí pudo ver algo que reconoció, era su despacho. Aunque este se veía mucho más lujoso y moderno, vio la fecha en su calendario, era el 24 de diciembre del año 2019. Dentro de 5 años. Allí pudo ver cómo una mujer le apuntaba con una pistola, ella se veía temerosa. Entonces, John del futuro, le disparó en la cabeza sin que ella lo esperara, ella murió en el acto. El fantasma con una voz cavernosa le dijo: si no matas a esa chica, todos los asesinatos que has visto no ocurrirán. Pero, si no la matas, vas a morir. Pero si la matas, vivirás, pero tendré que ir a visitarte, pues serás un alimento bastante jugoso para mí. Supongo que ahora has recordado la promesa que me hiciste, aquel día. John, en ese momento, pudo recordarlo. Escúchame, niño. Quiero que me prometas una cosa, por más que tu vida corra peligro, no mates a nadie. Para evitar ese camino, solo sé un buen niño. De lo contrario, tendré que presentarme ante ti como 3. Recordando aquello, John cayó desmayado. 25 de diciembre del año 2014. Navidad. John estaba rebosante del espíritu navideño, sus amigos no lo podían creer, ese hombre ha cambiado, decían. Entre bromas recordaron aquel cuento viejo de la Navidad.
Seguramente lo visitaron 3 fantasmas y ahora es bueno. Sin embargo, John vivió cada Navidad como una tortura. Poco a poco, llegaba la fecha que tanto temía, 25 de diciembre del año 2019. En silencio, John pasaba Nochebuena en su oficina, hasta que entonces pudo ver como una chica, totalmente ensangrentada, entraba en su oficina. Tú, malnacido, hiciste que mi padre cometiera suicidio. Ese trabajo era lo único que él tenía. John sonrió, aquella chica sostenía la pistola nerviosa. Lentamente, puso sus manos en uno de los cajones de su escritorio. Allí pudo sentir con su tacto, una pistola, aquella cosa, parecía un demonio, tentándole. John, poco a poco la fue sacando de su escritorio. Entre la noche de aquella Navidad, se escuchó un disparo que interrumpió la calma de la noche. Un disparo que venía desde la oficina de John.